Nada, bienvenidas y muchísimas gracias a todas las personas que os habéis conectado. Además, es bastante gratificante, ¿no? Ver el enorme interés que ha demostrado esta formación y que seamos tantísimas las personas que estamos ahora mismo conectadas. Lo que hemos pensado, bueno, yo me presento, yo soy Amanda Andrade, secretaria de Feminismos y LGTBIQA+ de Movimiento Sumar, y lo que hemos pensado junto con mis compañeras, con Verónica Barbero, portavoz del Grupo Plurinacional Sumar en el Congreso, y con Esperanza Gómez, que es diputada en el Parlamento andaluz. Lo que hemos pensado ha sido dividirnos en tres partes, digamos. Yo iniciaré esta sesión formativa con un repaso, bueno, de un poco de dónde venimos y dónde estamos en estos momentos en cuanto al derecho al aborto. Esperanza se va a centrar en la cuestión que tiene que ver con algo que probablemente muchas de vosotras y de vosotros ya hayáis oído, ¿no? Y es toda esta cuestión que hay en torno a en qué capítulo de la Constitución y en qué artículo de la Constitución debería de estar incluido el derecho al aborto. Y Verónica se centrará sobre todo en lo que tiene que ver con nuestra propuesta, ¿no? Desde el momento en el que la formulamos inicialmente hasta la situación en la que se encuentra ahora y de las virtualidades y ventajas que tiene nuestra propuesta. Si queréis empezamos ya directamente. Como os decía, yo me voy a centrar en la cuestión de la evolución del derecho al aborto, voy a hacer como un poco de memoria y genealogía del derecho al aborto, y lo voy a hacer por dos cuestiones. Una, porque creo que hacer esa memoria y esa genealogía nos permite hacer un reconocimiento a que el derecho al aborto a día de hoy en España es un logro del movimiento feminista y de las luchas feministas. Y por otro lado, esa evolución nos permite también acabar desembocando, ¿no? En algunas de las carencias que siguen estando presentes a día de hoy en cuanto a este derecho. Bueno, pues simplemente por empezar, yo creo que hay que empezar siempre, ¿no? Por reconocer que la primera vez que se legaliza el aborto, bueno, que se legaliza la interrupción voluntaria del embarazo, fue en 1937, en plena guerra civil, cuando en Cataluña se aprueba la que era la norma más avanzada en esos momentos en toda Europa y que permitía el aborto libre hasta las 12 semanas. Y luego esto que se aprobó en Cataluña, a nivel estatal, la que fue ministra de Sanidad, la anarquista Federica Montseny, estuvo trabajando en un proyecto de ley para regular esa interrupción voluntaria del embarazo, pero la iniciativa quedó en suspenso por oposición del propio gobierno. Aún así, Montseny sí que es verdad que estuvo buscando como fórmulas para que ese decreto catalán se pudiese aplicar en el resto de las zonas republicanas durante la guerra civil. Como ya sabéis, y por lo tanto no me voy a extender en esta cuestión, una vez que, una vez que empieza la dictadura franquista, por supuesto, se elimina cualquier tipo de derecho básico, ¿no? Cualquier tipo de derechos que tengan que ver con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y además se impone un modelo de mujer, hija, esposa y madre devota, ángel del hogar, y se crea, bueno, la Orden de la Madre Heroica para las que criasen más de 10 hijos, la Gloria Materna para las que tuvieran más de 5. Y aún así es importante señalar que, por ejemplo, hay unos datos de 1950 que indican que en España se estimaba que en esos momentos se estaban produciendo alrededor de unos 150.000 abortos anuales entre abortos espontáneos y abortos provocados. O sea que la realidad del aborto siempre ha estado presente, otra cosa ha sido en qué condiciones se ha llevado a cabo. Pasándome ya directamente, digamos, a la época de la transición, ¿no? Y a pesar de que la represión dictatorial seguía muy presente, el movimiento feminista y las feministas empiezan a reunirse clandestinamente y se empiezan a movilizar para combatir por los derechos de las mujeres, ¿no? Entre ellos la legalización del aborto, los métodos anticonceptivos y la eliminación del adulterio. Por ejemplo, bueno, pues el adulterio se elimina en el 78 y la legalización del uso de los anticonceptivos también se hace en ese mismo año. Además, también en los años 70 se empiezan a poner en marcha los primeros centros de asesoramiento y las primeras clínicas clandestinas, ¿no? Clínicas que facilitan el derecho al aborto. Así se van abriendo esos centros, fundamentalmente, por ejemplo, aquí en Madrid, en barrios obreros, como en Vallecas, como en Canillejas, donde se facilita el asesoramiento a las mujeres para que puedan conseguir anticonceptivos y también para que puedan ir a abortar a Londres o a Holanda. Pero también existía toda una red, ¿no? A partir de estos años se empieza a poner en marcha toda una red de clínicas clandestinas que ofrecen
la posibilidad de abortar de manera segura en España. Por ejemplo, en el 77 se puso en funcionamiento una red de pisos clandestinos en Valencia. También se abrió otra en Sevilla que fue desmantelada rápidamente por la denuncia del marido de una de las mujeres que había acudido a abortar a esta clínica. Y durante estos años lo que vemos, ¿no? Durante estos años finales de la transición y primeros años de la entrada a la democracia, lo que vemos son una sucesión de juicios y de persecuciones a mujeres que habían abortado y a facultativos que los habían facilitado, ¿no? Quizás el caso más sonado, bueno, o el caso más sonado, pero que en realidad ha sido recuperado recientemente, de la memoria, es el de las 11 de Basauri, que son 11 mujeres que el 26 de octubre del 79, bueno, perdón, son 10 mujeres y un hombre que el 26 de octubre del 79 acuden a una audiencia provincial en Bilbao para ser juzgados por abortar, por practicar abortos o por inducir a abortos, ¿no? Ese día, bueno, pues fuera del juzgado se concentran unas 3.000 feministas reclamando el derecho al aborto y la amnistía para las acusadas, ¿no? Este fue un caso muy importante en aquel momento porque permitió, a pesar del gran estigma que sufrieron las mujeres encausadas, ¿no? Y que esto de hecho acabó llevando también a que durante un montón de años se extendiese un silencio en torno a este caso, ¿no? De hecho, yo creo que las generaciones más jóvenes hemos conocido este caso muy recientemente, o sea, pese incluso a la militancia en el movimiento feminista, pero es verdad que ha sido como hace unos años bueno, a raíz sobre todo de un podcast, ¿no? Se ha vuelto a conocer la historia de las 11 de Basauri. Pero bueno, no solo fueron ellas, sino que también en distintas ciudades también se hicieron todo tipo de juicios, ¿no? Por ejemplo, pues en Sevilla en el 81, que lo importante, por ejemplo, del de Sevilla, desde la Clínica de los Naranjos, es que o sea, casi 30.000 mujeres y hombres enviaron cartas como confesando que ellos también, o sea, que ellos también se hacían responsables de los abortos, ¿no? Y que esto es un elemento como muy importante a señalar de aquellos años, que fue esa ola de autoinculpaciones, por ejemplo, que se produjeron, ¿no? O sea, que hubo un compromiso muy fuerte por parte de muchas mujeres y de algunos hombres en torno al derecho al aborto. Bueno, gracias a toda esta movilización feminista, en el año 85 llegamos a la que sería la primera ley de aborto, que en realidad no es una ley de aborto en sí. Es una ley que lo que hace, o sea, no es una ley que garantice el derecho al aborto, sino que es una ley que lo que hace es una reforma de un artículo del Código Penal, del 147 bis, y entonces permite que el aborto quede despenalizado en tres supuestos en el que son el peligro físico o psíquico para la mujer, que el embarazo hubiera sido fruto de una violación o la malformación del feto. Como veis, o sea, no, como os decía, no regula el derecho al aborto. Lo que hace simplemente es modificar el Código Penal para que hasta ese momento lo consideraba como un delito en cualquier circunstancia y supuesto. De este hecho, del hecho de que en realidad esta ley no fuese una ley que garantizase el aborto y no fuese una ley que despenalizase por completo el derecho al aborto, se arrastran diversos problemas, ¿no? O sea, que son problemas que siguen vigentes a día de hoy. Bueno, o que han tenido consecuencias que siguen vigentes a día de hoy. Uno es, por ejemplo, la inseguridad derivada del margen de interpretación en cuanto a los supuestos, ¿no? Como sabéis, la mayoría de las mujeres entraban por el supuesto del daño psíquico. Pero claro, esto permitía un margen de interpretación que generaba una cierta inseguridad jurídica y que esto llevó tanto a la persecución de quienes practicaban abortos como a una dificultad mayor a que el aborto entrase dentro de la sanidad pública, ¿no? Porque precisamente esta inseguridad jurídica hacía que quienes estaban dispuestos a dar ese paso y quienes estaban dispuestos, los equipos médicos que estaban dispuestos a que el aborto entrase como una prestación en los hospitales públicos, se encontraban precisamente con este temor a esa posible persecución debido a esta inseguridad jurídica. Esto también a su vez tuvo otra consecuencia, ¿no? Que sigue estando muy presente hoy, que es la inequidad territorial que existe en cuanto al acceso al derecho al aborto y el hecho de que su práctica mayoritaria a día de hoy se siga haciendo en centros privados.
Y luego, bueno, por supuesto también la cuestión de la invocación de la objeción de conciencia en el personal sanitario, ¿no? Que también es algo que deriva de ese momento y de esa ley. Porque como os decía, o sea, la cuestión fundamental de esta ley es que no despenaliza y que además no reconoce la capacidad de las mujeres a decidir en ningún momento sobre su gestación y sobre la interrupción, por tanto, de un embarazo no deseado, sino que la posibilidad de realizar una interrupción voluntaria sin consecuencias penales estaba supeditada siempre al criterio de terceras personas, ¿no? Que son las llamadas a decidir sobre si efectivamente si se dan esos supuestos o no y por lo tanto son las que te permitían que esa prestación pudiera realizarse, con lo cual nos relegaba a las mujeres a demandantes simplemente de una prestación que estaba sometida a la autorización de otros, pero que no era un derecho. Bueno, eso por ejemplo, o sea, quiero decir, con esto hay, o sea, ante esto se sigue plantando y se sigue manifestando el movimiento feminista, y por ejemplo en el 85, en un encuentro estatal que se hace en Barcelona, bueno, pues hay un momento en el que cerca de 30 mujeres se suben al estrado y anuncian que se está realizando que hay dos ginecólogas que están realizando dos abortos ilegales, dos abortos que quedarían fuera de los supuestos a dos jóvenes embarazadas. Y, por ejemplo, pues ahí también se vuelve a producir esto que decíamos de esa solidaridad y esa, digamos, responsabilidad colectiva en el que las 4.000 personas que están allí presentes se autoinculpan por si pudiera haber consecuencias jurídicas. Como os decía, esa persecución y criminalización del derecho al aborto, que no acaba con esta ley del 85, sigue muy presente a lo largo de todos estos años, pero sigue muy presente incluso hasta el 2007, por ejemplo, ¿no? En el que se produce un caso que es especialmente llamativo, que es el acoso bueno, el caso contra la clínica Isadora, que es una clínica de aquí de Madrid. Dos guardias civiles del Seprona inician una investigación sin ningún tipo de indicios en la que pretenden demostrar que había irregularidades y pretenden demostrar que se estaban produciendo abortos fuera de la ley. Pero no lo basan en indicios, sino que es una, o sea, es una investigación eh, en la que van a demostrar que eso existe, pero no tienen ningún tipo de indicios. De hecho, cuando el primer magistrado al que acuden, que es el de, bueno, que bueno, es un magistrado que es Ramiro García de Dios, al que además habría que hacerle, o sea, un monumento, no solo por esto, sino porque es el juez que es uno de los jueces que más ha trabajado por los derechos de las personas migrantes y para acabar con las vulneraciones de derechos en los centros en los centros de internamiento de extranjeros. Bueno, pues este juez deniega la apertura de esta investigación, dice que no hay ningún tipo de indicio de irregularidad y entonces estos dos guardias civiles se van a otro juzgado que digamos que sí admite. Y a partir de ahí se inicia una persecución brutal tanto contra las responsables de las clínicas, como contra el equipo médico, como contra las propias mujeres que han abortado. O sea, se accede a sus expedientes, se acude a sus casas a interrogarlas. Bueno, este caso acaba siendo archivado por el mismo juez que inicialmente lo había denegado y de hecho él dice que la intimidad de las mujeres, incluidas dos menores, fue absolutamente devastada a lo largo del proceso y también dice que la investigación se basó en meras sospechas subjetivas, sin fundamento y combinada con una rechazable técnica inquisitorial que lo que intentaba era tratar de encontrar algún delito donde donde no había indicios ni pruebas. Todo este es el contexto en el que llegamos a la ley del 2010, una ley que se produce en el segundo mandato de Zapatero, en el que por fin sí que se aprueba una nueva ley de salud sexual y reproductiva en la que se reconoce que se permite a las mujeres abortar libremente las primeras 14 semanas y hasta las 22 por causas médicas. ¿Qué pasa con esta ley? Pues que el Partido Popular y el Gobierno de Navarra la recurren y no es hasta 13 años más tarde que tenemos una sentencia del Tribunal Constitucional, o sea, 13 años más tarde estamos hablando 2010, 2023, en la que queda finalmente avalada. Pero, o sea, el Partido Popular, aparte de recurrir, no se queda ahí. Quiero decir, cuando están gobernando en 2013, con Mariano Rajoy, intentan hacer una reforma de la ley del aborto y llevan al Consejo de Ministros un anteproyecto de ley orgánica que se llamaba Ley Orgánica de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada. ¿Quién estaba detrás de esta ley? El que era ministro de Justicia en aquel entonces, Alberto Ruiz Gallardón, el moderado.
¿Y esta propuesta qué hacía? Pues limitaba a dos casos, a dos supuestos para despenalizar el aborto: violación o salud psíquica y psicológica de la gestante. Bueno, muchas recordaréis que ahí lo que se genera es un movimiento súper potente en contra de esa reforma, que esto acaba en una manifestación en Madrid que se llama el Tren de la Libertad, que parte de, si no recuerdo mal, parte de una organización feminista de Asturias y que culmina con la que fue como la manifestación más multitudinaria que había habido hasta esos momentos del movimiento feminista. Luego vendrán las huelgas que lo superan, ¿no? Bueno, pues con esas movilizaciones se retiró el anteproyecto de ley y además Gallardón dimitió. Ahora bien, lo que sí consiguió sacar adelante el PP sí que fue una ley orgánica en el que eliminaba la posibilidad de decidir sobre su propio cuerpo a las mujeres menores, a las mujeres de 16 y 17 años y a las mujeres con discapacidad. La siguiente reforma es la reforma de 2022, es la reforma que se produce en la anterior legislatura del Gobierno de coalición progresista y que, bueno, es una reforma mucho más garantista, que incluye también elementos como la garantía de educación sexual para todas las etapas de la enseñanza, cosa que sigue sin estar garantizada a día de hoy y a lo largo de todos los años que llevamos de democracia. Nunca ha estado garantizada la educación sexual en todas las etapas de la enseñanza. Pero sobre todo esta ley también lo que restituye es la capacidad de decidir de forma autónoma para las menores y intenta blindar legalmente el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en los centros públicos. Además de que establece medidas para evitar el acoso que sufren las mujeres delante de las clínicas a las que acuden a interrumpir sus embarazos. Y hay otro elemento que es importante y que luego además lo veremos, o sea, que luego saldrá reflejado en la tercera parte de esta formación, que tiene que ver con que recoge el derecho de las personas trans al aborto, al señalar que todas las referencias de esa ley orgánica eh, serán aplicables a personas trans con capacidad de gestar. Bueno, pues ¿qué ocurre hoy con el derecho al aborto en España, después de haber hecho como toda esta evolución, tanto digamos desde el punto de vista legal como desde el punto de vista de la reivindicación del movimiento feminista? Como os decía, pues eso, que en 2023 sí que se produce esta sentencia del Tribunal Constitucional, que será un tema que ahora luego veremos, en la que avala la reforma. O sea, bueno, avala tanto la ley del 2010 como otros recursos de inconstitucionalidad. O sea, quiero decir, tira por tierra el recurso de inconstitucionalidad del Partido Popular y también tira por tierra el recurso de inconstitucionalidad que había presentado Vox con el caso con la cuestión de las menores. Ahora bien, a día de hoy, o sea, en realidad el derecho al aborto existe en España, pero sigue sin estar plenamente garantizado por varias cuestiones. Una, que digamos que sería como la cuestión inicial, que es la falta, digamos, o el desconocimiento que existe o la falta de información en torno al derecho al aborto. O sea, de hecho, si probablemente si a muchas de las que estamos aquí nos preguntaran qué hay que hacer, qué pasos hay que dar, no los tendríamos nada claros. Yo, por ejemplo, me he entretenido en mirar el caso de Bueno, porque además se acaba... Y me he entretenido a mirarlo y lo he encontrado muy fácilmente porque justo hace unas semanas la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos de Cataluña, con el apoyo del Ministerio de Sanidad y con el apoyo del Ministerio de Igualdad, puso en marcha una página que se llama quieroabortar.org, ¿no? Y entonces ahí sí que tienes como toda la información. Claro, yo me he ido, por ejemplo, al caso de la Comunidad de Madrid y tú tienes que primero llamar a una de las clínicas acreditadas, que desde ahí te dan una cita para darte la información, que luego te tienes que ir a la unidad de interrupción voluntaria del embarazo de la Comunidad de Madrid para que te den el papel de derivación gratuita. Una oficina que solo está abierta de 9 a 2. O sea, un horario súper compatible con la vida laboral de cualquier mujer. Pero esto, o sea, quiero decir, esta complicación, o sea, y esta falta de información clara y de canales sencillos se complica muchísimo más en el caso de las mujeres migrantes que no tienen garantía, o sea, que además, bueno, tienen que cumplir una serie de requisitos, tienen que tener tarjetas sanitarias, si no las tienen, tienen que acudir
hacer una serie de procedimientos burocráticos y a estas barreras burocráticas además se les une el miedo, ¿no? a ser perseguidas y a poder llegar a ser incluso deportadas. Pero no solo esta cuestión, sino lo que decíamos otra vez, ¿no? La no despenalización, que sigue siendo, o sea, el que el aborto no esté plenamente despenalizado sigue siendo un problema. La cuestión de la objeción de conciencia, sobre la que se puede debatir, pero desde luego lo que es evidente es que la objeción de conciencia no puede permitir lo que está sucediendo en estos momentos, que haya hospitales enteros en los que no se practican abortos, porque hay una objeción de conciencia institucional o porque hay una presión por parte del jefe de servicio o la jefa de servicio para que ahí ningún médico lleve a cabo esta prestación. Y hay otro elemento que es, o sea, que también influye en que en los hospitales públicos no se estén realizando abortos, que tiene que ver con la falta de formación de los profesionales. O sea, no existen en estos momentos en casi ninguna carrera en casi ninguna facultad de medicina o en ninguna planes de formación que aborden esta cuestión. O sea, no está contemplado en los planes formativos, ¿no? Y bueno, en cuanto a la desinformación también, incluso la desinformación en cuanto a los métodos existentes y a la posibilidad de las mujeres que tenemos de elegir el tipo de método para practicar una interrupción voluntaria del embarazo que sea más conforme a nuestra necesidad y a nuestra realidad. Como os decíamos eso, pese a que el aborto está garantizado, o sea, pese a que el aborto, o sea, pese a que existe una ley, bueno, pues seguimos teniendo problemas para su acceso. De hecho, la mayoría, el 81% de los abortos registrados en 2023 se realizaron en clínicas privadas, en 5 comunidades, como son Andalucía, Murcia, Aragón, Castilla-La Mancha y Extremadura, pues no se practicaron ni 50 interrupciones voluntarias del embarazo en centros públicos. Hay provincias en las que o sea, en las que no existe ningún hospital que garantice este derecho y las mujeres se tienen que desplazar a otras provincias. Y luego, por último, sí que me gustaría hablar de que o sea, de señalar, ¿no?, la ofensiva reaccionaria que estamos viviendo en estos momentos en contra del derecho al aborto, ¿no? Una ofensiva que viene de mano de la ultraderecha, pero que cuenta con la total complicidad por parte de la derecha. Por ejemplo, en el documento político aprobado por el Partido Popular no hay ninguna mención ni ninguna referencia al derecho al aborto. Todas sabemos, ¿no? Pues la batalla abierta, frontal que tiene en estos momentos la Comunidad de Madrid contra el registro de objetores, o conocemos, por ejemplo, bueno, la concepción que le hizo el Ayuntamiento de Madrid, el alcalde de Madrid, aunque luego se retiró, pero cuando admitió, ¿no?, que el que tenía que darse información sobre un falso síndrome posaborto que nos provocaba cosas como alcoholismo, depresión, etcétera. Luego reconoció que no había ningún tipo de evidencia científica, pero bueno, de entrada fue un regalo que le hizo la ultraderecha. Pero es que además todo esto, por ejemplo, está llevando a que ahora mismo abogados cristianos, que no sonarán, ha llevado ante la Audiencia Nacional la suspensión del registro de objetores, o sea, a pesar de que un registro similar está avalado por el Tribunal Constitucional, ¿no? Pero lo han llevado porque ellos plantean que vulnera derechos fundamentales y que además se está convirtiendo a los médicos en enemigos del Estado por defender la vida. Bueno, es Abogados Cristianos junto con una organización, una plataforma de ginecólogos por la objeción, detrás de la cual está un médico vinculado al Opus Dei. Bueno, quiero decir, todo este contexto de reacción antiderechos, ¿no? Es también lo que nos lleva a plantearnos la necesidad de incluir el aborto en la Constitución. Y en ese sentido, ya para terminar, y ya le doy paso a Esperanza, sí que me gustaría mencionar, bueno, que seguramente habréis oído, ¿no?, que hay una de las cuestiones que ha resonado cuando se ha anunciado que, bueno, que el derecho al aborto se iba a incluir en la Constitución, que en realidad es una demanda y es un trabajo que llevamos haciendo nosotras desde hace ya casi 2 años. Bueno, desde marzo del 2024 que lo anunciamos y en marzo del 2025 presentamos la propuesta.
Bueno, pues cuando ahora finalmente, hace relativamente poco, se anuncia por parte del PSOE, se anuncia que se va a llevar a cabo, que se va a llevar a cabo esta reforma constitucional, hay quienes dicen que no es necesario porque el aborto ya estaría incluido por esa sentencia precisamente del Tribunal Constitucional de 2023, ¿no? Que esa sentencia ya ampara el derecho al aborto eh, dentro de la Constitución. Y en ese sentido, sin ser jurista y sin querer meterme, por tanto, en muchos jardines, solo recordar solo recordar el caso estadounidense, ¿no? En Estados Unidos se produce en 1973 la sentencia del caso Rose contra Wade, en el que la Corte Suprema de Estados Unidos reconoce el derecho constitucional al aborto, que estaría implícito en la Constitución, en el derecho a la privacidad, y por tanto establece que es inconstitucional cualquier norma que prohibiese el derecho al aborto voluntario, y sin embargo, o sea, esto que ha sido como, digamos, las tablas de la ley, que ha sido como decir, no, no, el derecho al aborto está protegido constitucionalmente en Estados Unidos, esto en 2022, con una Corte Suprema más o sea, con mayoría conservadora, ha sido tumbado, ha sido tirado por tierra y entonces tenemos el caso de Dobbs contra la Organización de la Salud de las Mujeres, Jackson, en el que dice que el derecho al aborto no está recogido en la Constitución y que la Constitución estadounidense no contempla ningún derecho al aborto. Pongo este caso como ejemplo, pongo el caso estadounidense como prevención ante, ¿no? ante quienes nos dicen que el derecho al aborto hoy estaría ya constitucionalmente garantizado porque tenemos una sentencia del Tribunal Constitucional de 2023. O sea, esa sentencia del Tribunal Constitucional nos podemos encontrar dentro de X años con otra sentencia porque tengamos otros jueces en el Tribunal Constitucional que tengan una mirada, bueno, pues mucho más restrictiva de la Constitución, una mirada mucho más fundamentalista, una mirada mucho más antiderechos de las mujeres. Y con esto le doy paso a Esperanza. Hola, ¿se me escucha? Sí, ¿no? Hola, pues buenas tardes a todos y todas y muchas gracias a las compañeras y al área de feminismo por organizar este taller que nos parecía muy necesario, ¿no? Hablar de este asunto. Yo aquí una precisión simplemente me voy a centrar un poco en el debate que es teórico, pero que tiene mucha relevancia práctica sobre nosotras, sobre las mujeres y nuestros derechos, sobre reforma constitucional y cuál es la vía, porque es el debate que finalmente ha centrado toda la polémica, curiosamente, sobre todo hombres, muchos hombres hablando de cuál tenía que ser la vía de reformar el aborto. Y decir además, que aunque luego lo va a explicar Verónica, discutimos sobre una propuesta que el PSOE ha presentado, pero nosotros teníamos una previa y mejor también del artículo 43 de la Constitución que ya habíamos elaborado, que Vero y Amanda conocen muy bien y que ahora os contarán pues en buena medida, ¿no? Con la precisión un poco por situar las cosas. Si os fijáis, Amanda, en el magnífico repaso que ha hecho, habla pues de todas las situaciones por las que hemos pasado desde aprobada la Constitución, que es donde yo me voy a centrar, con un texto constitucional que no se ha modificado. Y nosotros, bajo la vigencia de la Constitución del 78, hemos tenido desde un aborto penalizado a pasar a una despenalización que iba a ser un poco más fuerte, pero que tuvo que ser más tímida, porque el Tribunal Constitucional, en una sentencia muy conocida, la 5385, dijo que las mujeres solo podíamos abortar en casos muy tasados, con muchas garantías, que nos tenían que contar muy bien a lo que nos enfrentábamos y que solo en ese caso dejaba de ser un aborto, o sea, dejaba de ser un delito, no hablábamos nunca de un derecho, sino de la despenalización, hasta una situación en la que después de muchos años se llega a la reforma de 2010, una ley que ya establece por fin los plazos, que es cuestionada ante el Tribunal Constitucional y que el Tribunal tarda más de 10 años en resolver sobre su constitucionalidad. Para que veamos que incluso en 2010 tienen que pasar más de 10 años para que el Tribunal se atreva a entrar en el fondo del asunto. Lo digo para aquellos que dicen que no nos hace falta ningún blindaje del aborto, para que sepamos que estamos siempre sobre el filo, ¿no? Siempre sobre el precipicio. Entonces, tenemos una situación en la que cuando el Tribunal Constitucional realmente se decide por fin hablar del aborto, reconoce algo que muchas veníamos defendiendo y es que es un derecho constitucional de la mujer porque no está reconocido expresamente en la Constitución, eso lo sabemos, pero lo lleva a conectar primero con la dignidad humana, el artículo 10 de la Constitución, el fundamento de los derechos fundamentales, y ahí la autodeterminación de la voluntad, que es lo que nos hace a todos iguales en dignidad, ¿no? Que tenemos esa posibilidad de autodeterminar nuestra voluntad, y lo conecta con el artículo 15 de la Constitución, un derecho fundamental de primer nivel, que es el derecho a la integridad física y moral.
Entonces, cuando nos proponemos que hay una necesidad de blindar el aborto, porque Amanda ha hablado como las mujeres migrantes, por ejemplo, a la hora de la verdad lo tienen mucho más difícil, pero no solo eso, es que hay comunidades autónomas donde el derecho al aborto no se puede practicar a día de hoy. No puedes hacerlo en un centro público. Y en muchos sitios, además, cuando vas a hacer el aborto tienes que soportar, bueno, las caras y las maneras en las que te acaban derivando al proceso, que además no te lo hacen para nada, no voy a decir agradable, voy a decir cumpliendo todas las leyes sanitarias de cualquier intervención, porque tenemos derecho no solo a decidir sobre nuestros cuerpos, sino también a que cuando nos traten en consecuencia, pues se nos respeten todos nuestros derechos, ¿no? Entonces, tenemos una situación en la que eso es así. A día de hoy, el aborto no está plenamente garantizado en nuestro país. Se plantea, aunque no voy a entrar en el detalle, como decía, lo hace Movimiento Sumar al principio y habla de un blindaje del aborto, y luego quien trae el debate ahora mismo, y por lo que estamos aquí, es por la reforma del gobierno que plantea el Partido Socialista, que tengo que decir que es muchísimo peor de la que habían planteado las compañeras de Movimiento Sumar. Pero empezando por el principio, ¿por qué es necesaria una reforma constitucional? Que en eso sí estamos de acuerdo. Para empezar, porque no está en la Constitución, no es verdad que esté en la Constitución ya. Ahora mismo está reconocida porque el derecho fundamental a la integridad física y moral, según el Tribunal Constitucional, interpretando una ley de plazos, dice que nos ampara nuestro derecho a la integridad física y moral sin que nadie diga expresamente, sin que ningún sitio diga que eso comprende el derecho al aborto. ¿Por qué esto es importante decirlo? Porque claro, aquí estamos a expensas del Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional lo hace interpretando una ley en concreto, que es la ley de plazos. ¿Qué pasaría si mañana una mayoría que no nos gusta en el Congreso de los Diputados elabora una ley orgánica, porque tiene mayoría suficiente, ya sabéis, más votos, mayoría absoluta de los votos, 176 como mínimo en el Congreso, consiguen esa mayoría y hacen una ley que dice, bueno, vamos a tener una ley de plazos, pero solo se puede abortar, imaginaos, a partir de la cuarta semana, por ejemplo. Pensaríamos, bueno, es que eso no es el derecho al aborto, pues yo muchas veces en 4 semanas ni me he enterado, ¿no? Pero alguien lo podría plantear. ¿Qué pasa? ¿Está blindado constitucionalmente? Pues yo entiendo que no, porque si dependemos de una sentencia del Tribunal Constitucional, un tribunal distinto, con una mayoría diferente, que se tenga que pronunciar sobre un texto distinto, puede acabar diciendo otra cosa. Puede decir que el aborto dentro de las 4 primeras semanas cumple perfectamente nuestro derecho fundamental. Por tanto, y eso al principio, un poco para que no nos digan que las cosas como están bien, porque no es verdad. O sea, lo están hoy con las mayorías que tenemos, pero dentro de 10 años, y teniendo en cuenta la involución que se está sufriendo en muchos derechos y también en los derechos de las mujeres, eso podría ser distinto. Y entonces, cuando nadie nos puede convencer de que queremos una reforma constitucional porque queremos blindar el derecho al aborto en la Constitución, se nos plantea, digamos que pues una diatriba, artículo 15 o artículo 43. Fijaos, el artículo 15 de la Constitución, que es el derecho al que lo engancha el Tribunal Constitucional, es verdad que es un derecho fundamental de primer orden, de la sección primera de la Constitución. ¿Qué significa eso? Que es un derecho fundamental que tiene la máxima protección porque se puede exigir ante los tribunales sin necesidad de ley. Y ahora yo entre paréntesis siempre digo, imaginaos tú queriendo ir a abortar sin una ley que te lo precise, cómo va la justicia si vas a conseguirlo, es imposible. Pero bueno, en el terreno teórico es un derecho exigible ante los tribunales, incluso aunque no haya ley, hay un contenido esencial que nadie podría vulnerar aunque no está definido a priori, y además tengo la posibilidad de acudir en amparo ante el Tribunal Constitucional. Y entonces los defensores a ultranza de la reforma del artículo 15, lo que te dicen es que si modificamos la Constitución, que lo metamos en el 15, que es como darle la mayor protección posible. Y ahora nosotras añadimos, nosotras que hacemos teoría y hacemos también práctica cada día. Modificar a día de hoy el artículo 15 de la Constitución es un imposible. Aparte de que nosotros tenemos una Constitución, y ese es otro debate, irreformable en la práctica, la sección primera está protegida por la revisión constitucional del artículo 168, que supone que para hacer eso que nos dicen que hagamos, si queremos blindar el aborto, tendríamos que presentar un texto que tendría que ser aprobado en el Congreso y en el Senado por 2/3 de cada Cámara. Después de eso tendríamos que disolver las Cortes Generales, convocar elecciones nuevas, elaborar el texto que tendría que ser aprobado por el Congreso y por el Senado otra vez por 2/3 de cada Cámara, 2/3 de cada Cámara. Y luego tendría que haber obligatoriamente un referéndum en el que la ciudadanía, por mayoría, dijera que sí, que lo apoya. Esa es la vía del artículo 15 de la Constitución. Esa vía es así porque lo que se buscaba era proteger no los derechos fundamentales realmente, sino la corona y la unidad de España. Entonces, hay un paquete de normas en la Constitución que son irreformables en la práctica porque tienen este procedimiento tan loco. 2/3, disolución, elecciones, 2/3 y referéndum popular.
Y luego está el artículo 43. El artículo 43 es verdad que no reconoce derechos fundamentales. Ahí está, por ejemplo, el derecho a la vivienda. El artículo 43 tiene otras, digamos, potencialidades y posibilidades que las compañeras supieron explotar cuando lo vieron. El artículo 43 está dentro del capítulo 3 del título primero de la Constitución, que establece los principios rectores de la vida social y económica. Y son una serie de principios que, aunque no enuncien derechos fundamentales en el texto en sí, lo que permiten, obligan al legislador y al resto de poderes públicos es a no llevar a cabo políticas en su contra. Es decir, las políticas públicas tienen que ir a favor del reconocimiento de esos derechos ahí establecidos y nunca puede ir en contrario. Y claro, cuando tú te encuentras con que el aborto está reconocido ahora mismo, aunque no expresamente, pero el Tribunal Constitucional te dice que él lo entiende reconocido en el 15, cuando tenemos una ley de plazos más que razonable, cuando se ha modificado para potenciar el papel de la mujer, ¿no? Que no tenga que ser continuamente asesorada, sino que la mujer pueda decidir cuando quiere abortar. Y nos encontramos las dificultades que tenemos, nos damos cuenta que una de las fallas que hay tiene que ver con la política pública en sí, es decir, es conveniente que nosotros digamos que hace falta una actividad de los poderes públicos tendente a permitir el aborto, porque el aborto es un derecho prestacional, no lo puedes ejercer tú sola, venga, tengo derecho al aborto. Esto no es como la libertad a expresarme libremente, es un derecho de prestación que requiere que el Estado me facilite la manera de hacerlo. Si no, estaríamos viviendo lo que vivíamos antes, ¿no? El que las mujeres en su casa se jugaban la vida abortando y no hablamos de eso. Nosotros queremos una prestación sanitaria de calidad y la queremos pública, además. La queremos universal, la queremos... Y dentro de ese paquete vendría la reforma del artículo 43 en consecuencia. El artículo 43 no es que sea facilísimo de reformar, requiere tres quintos por el Congreso, tres quintos por el Senado y si la décima parte de los miembros de cada una de las cámaras decide que haya referéndum popular, se convocaría, pero si no, no hace falta. Es decir, pasamos de dos tercios disolución, elecciones, dos tercios referéndum, a tres quintos y solo si una décima parte de los miembros de cualquiera cámara lo quiere, se reformaría el artículo, perdón, se sometería a referéndum popular. En consecuencia, la vía del 15, los que nos dicen que reformemos el 15 no quieren que lo reformemos, los que nos dicen que el 43 degrada el derecho no es verdad, ¿no? Y con esto voy a ir terminando, porque el hecho de que a día de hoy el artículo 15, el derecho a la integridad física y moral, se entienda que se extiende también hasta el aborto, porque lo ha dicho el Tribunal Constitucional, no cambia porque la reforma se apruebe. Al contrario, no cambia para nada. Por tanto, los que te dicen que tú lo estás degradando, nosotros no lo estamos degradando. Nosotros no estamos diciendo que a partir de mañana el derecho al aborto está en el 43 y que no tiene nada que ver con los derechos de la mujer. No, 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 todo lo contrario. Lo que estamos diciendo es que además de esa conexión íntima con los derechos a la mujer, exigimos el derecho a hacerlo en determinadas condiciones porque a día de hoy no se está cumpliendo. Es un plus y es un blindaje. Por tanto, vamos, yo tengo clarísimo que lo que estamos haciendo es reforzar el derecho al aborto. No es verdad que se trate de crear un debate absurdo que se quiera polarizar. Y ahora hablo de nuestra propuesta, ¿eh? ¿No? Del detalle de la del gobierno y todo lo que ha pasado. Eso le corresponde a Vero, que es la que lo conoce y lo vive de verdad en el Congreso. Pero nuestra propuesta de reforma, que es magnífica, tengo que decirla, lo que pretendía era dar un paso más y evitar lo que ha contado Amanda, lo que pasa con la Roe versus Wade. Nosotros hemos tirado años explicando en la Facultad de Derecho esa sentencia como paradigmática. Parecía que el derecho al aborto en Estados Unidos nadie lo iba a mover. Pues bien, se ha movido. ¿Y qué ha hecho falta para que se mueva? Pues un cambio en la composición del Supremo. Ya está, no ha hecho falta más. ¿Alguien puede pensar que es imposible que cambie la composición de las Cortes dentro de un tiempo? ¿Alguien puede imaginarse que puede haber otros jueces, otros magistrados del TC dictando sentencias distintas? Porque Gallardón y su reforma del aborto sigue teniendo mucha gente que le gustaría que esa fuera la regulación, que cree que las mujeres somos menores de edad y que solo se nos va a dejar abortar en casos casi si te vas a morir o solo si el niño tiene mucho peligro. Muchas veces si te vas a morir tú, a lo mejor tampoco te dejan abortar porque el niño está antes. En fin, estoy yendo más a los extremos, pero para explicar cómo mientras el aborto no esté en la Constitución establecido, cualquier paso que demos para incluirlo es un avance, porque estamos impidiendo retroceso por parte del legislador y por parte del Tribunal Constitucional. En consecuencia, yo creo que hay que estar muy orgullosas de que quien puso ese debate encima de la mesa fuimos nosotras y quienes, bueno, lo llevaron, al final hemos sido el que le ha dado un poco, ¿no? La pista al Partido Socialista, que ha presentado su reforma, repito, que no es la nuestra, que era, pues es infinitamente mejor, y ahora ya nos contará Vero, ¿no? Pues qué esfuerzos estamos haciendo para que la que hay ahora encima de la mesa se parezca más a la que debería ser y que es a la nuestra. Y ya lo dejo aquí. Pues si quieres, Vero, solo una cosita, digo,
Cuando mencionabas, ¿no?, lo del artículo 43, solo recordar que ha habido una reforma constitucional reciente que ha sido la del artículo Sí, 43. voy a explicar el procedimiento, Amanda, si Vale, te parece, ¿vale? genial. Venga. Sí, es que tengo aquí al niño. Estoy con cascos, pero ahora me ha oído hablar y entonces se ha asustado. Eh, Perdón, porque igual lo habéis oído y todo, pero en fin, perdonad. Bueno, pues muchas gracias por la organización de estas jornadas y muchísimas gracias a todas y a todos por la asistencia. Creo que es muy importante que todas las personas interesadas en este tema, sean o no, sean amigas afiliadas, cada uno como quiera autodenominarse, pues conozcan lo que hemos trabajado y lo que estamos haciendo para intentar que el derecho al aborto sea efectivo, ¿no?, en España. Nosotras en marzo de 2024, el Grupo Parlamentario Plurinacional en este caso, presentó, digamos, la intención de incorporar el aborto como derecho a la Constitución. Era simplemente, en principio, digamos, una expresión de voluntad y, digamos, un aviso de vamos a empezar a trabajar en esto. Y lo que hicimos desde entonces fue mantener reuniones con un montón de organizaciones. Claro, nosotras arrancamos un poco el camino por la estela de las compañeras que lo habían hecho, bueno, sobre todo de la mano de Francis Sumisa, ¿no?, en Francia, y de las socialistas. Y fue una idea política de primeras. Luego empezamos a tener esas reuniones con muchas organizaciones que sí que veían de cerca lo que ocurría con el derecho al aborto y llegamos a la conclusión de que era una necesidad elemental, ¿no? Y en paralelo a tener todas estas reuniones, hicimos también una jornada en diciembre en la que invitamos a un montón de organizaciones y nos dieron testimonios valiosísimos en el Congreso en diciembre del año pasado. En paralelo empezamos a trabajar el texto. Yo cogí los resultados, cogí las conclusiones, perdón, de la subcomisión de igualdad que dio lugar a la ley de 2010, la ley de Zapatero, que fue, bueno, pues una revolución en nuestro ordenamiento jurídico. Y bueno, yo invito a cualquiera a leerlos, o sea, que las conclusiones se leen bastante rápido y te quedas alucinada porque las mismas, digamos, cuestiones que ha descrito Amanda sobre las dificultades que tenemos para ejercer el derecho al aborto ahora en España, con los desplazamientos forzosos, dificultades para personas migrantes, por supuesto, dificultades para hacerlo en el ámbito público, con todo lo que ello conlleva por el aborto en clínicas abortivas. Evidentemente, yo en la puerta de un hospital público nadie va a ir a acosarme por ir a ejercer el derecho al aborto porque nadie sabe a lo que entro. Pero en las puertas de las clínicas abortivas sí. Está a la orden del día y lo sabéis. Y bueno, y otras cuestiones peores que nos comentaron, que la verdad es que digamos que te quedas con el cuerpo al revés, de que hay gente que la engañan para que pierda la posibilidad de abortar dentro de los plazos en los que permite la ley. Y esto está ocurriendo a día de hoy en España, ¿no? Entonces, llegamos a la conclusión de que más allá de querer, digamos, hacer frente a la ola reaccionaria avanzando en derechos, que teniendo toda la evolución normativa que ha descrito Amanda, no solo política e histórica, sino también normativa que ha descrito, y tener una ley de 2023 que es de las mejores y de las mejores que existe en Europa, eso es una muy buena ley, ¿no?, y con toda la evolución que conlleva detrás, es una muy buena ley, que seguimos teniendo un problema para que el derecho al aborto sea efectivo. Llegamos a esa conclusión y dijimos, bueno, es que el siguiente paso ya que nos queda es irnos a la Constitución. A la Constitución con una letra determinada, porque como también decía Esperanza, el aborto es una prestación sanitaria, más allá de un derecho vinculado a la autonomía, a la integridad y a la dignidad, y por lo tanto, nosotras queríamos vehiculizar esa reforma constitucional de modo que sirviera para su ejercicio efectivo. No nos basta, mirad, esto lo ha explicado Esperanza, pero a nosotras de primeras nuestro enfoque era, no nos basta con reconocer el derecho a interrupción voluntaria de embarazo sin añadirle adjetivos, porque esto no es el derecho a la igualdad o a la libertad de expresión, precisamente porque tiene una parte prestacional que es fundamental reconocer y que estamos viendo que es el problema que tiene esto. Por lo tanto, teníamos dos objetivos: hacer efectiva la prestación sanitaria, el derecho al aborto, y por otro lado, pues frenar el avance de la ola reaccionaria. ¿Cómo? Avanzando nosotras. Y en marzo de 2025 presentamos, después de estarlo trabajando mucho y también de hablarlo con organizaciones feministas, presentamos nuestra propuesta de reforma del derecho al aborto, que era efectivamente un apartado cuarto en el artículo 43, esto es lo mismo que la propuesta actualmente que existe del Gobierno en la mesa, pero ¿qué decía? La propuesta nuestra, bueno, decía, ahora explicaré cuál es el proceso que ha sufrido. Se reconoce el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, a una interrupción voluntaria de embarazo que sea libre, informada, plena y universal. Los poderes públicos garantizarán el ejercicio de este derecho con absoluto respeto a la autonomía física. ¿Vale? Es decir, incorporaba todos los elementos de la efectividad en el primer apartado y en el segundo la vinculación a la autonomía, que es como, bueno, pues el núcleo esencial que la vincula a integridad, intimidad también y dignidad de las mujeres y personas gestantes, ¿no?
Y bueno, no voy a reiterar lo que ha dicho Esperanza. Efectivamente, hay gente que defiende que la interpretación evolutiva de la Constitución, a través de la sentencia 44/2023 del Tribunal Constitucional, ya está incorporando el derecho al aborto. Fantástico. Yo interpreto también, no soy el Tribunal Constitucional, pero yo diría que la tauromaquia está fuera de la Constitución por la interpretación evolutiva. Claro. Igual, pero nunca lo va a decir el Tribunal Constitucional y sabemos que no lo va a decir, ¿verdad? Pues por la misma razón el Tribunal Constitucional puede dejar de decir lo que está diciendo y decir que el derecho al aborto no está en la Constitución. Es que de verdad os lo digo, porque esto además hay mucha doctrina haciendo grandes análisis, doctrinos y doctrinas que muchos van a llegar a ser magistrados del Tribunal Constitucional, porque esto también funciona así, ¿no? Pueden llegar y jueces y juezas. Entonces, bueno, efectivamente nosotros llegamos a la conclusión de que era necesario por diversas razones. Y por esas, ¿qué hicimos con esa propuesta? Bueno, que tiene una exposición de motivos larguísima, que algunas igual la habéis podido leer, que es larguísima, larguísima no tanto. Lo que es muy práctica, ¿vale? Porque lo que dice, viene a decir es, ¿por qué queremos hacer esto? O sea, y no se enreda en cosas tan jurídicas, técnicas, creo yo. Esa ha sido la intención con la que la hicimos, ¿no? Esa exposición de motivos, esa justificación. Se la mandamos a todos los grupos parlamentarios. Se la mandamos a todos los grupos parlamentarios por dos razones. Bueno, entre otros, y a las organizaciones que habían estado colaborando con nosotras y a otras que no habían estado, simplemente para abrir un periodo de reflexión y de debate sobre la propuesta concreta. ¿Por qué? Repito, por dos razones. La primera, de contenido material, digamos, que es que nosotras, esto es una propuesta que entendemos que no, no puede ser solo de sumar de nuestro grupo parlamentario, de nuestro espacio político, porque es una propuesta que va, bueno, pues al núcleo de las peticiones esenciales o de las luchas feministas de toda la historia. Entonces, esto es una cuestión de país, es una cuestión de personas y por lo tanto no queríamos, no era una cuestión de llevarnos nosotras solas, pero también hay otra razón formal, ¿no? Que es que para registrar una reforma constitucional como grupo parlamentario necesitas dos grupos parlamentarios. Todo el bloque de investidura, la parte de la izquierda del bloque de investidura, nos dijeron que para adelante, que estupendo, que suscribían, pero que lo de registrar la enmienda con nosotras, bueno, pues que eso no lo veían, porque para abrir la Constitución, lo han dicho en la Comisión de Igualdad cuando vino a Redondo hace 2 semanas, algunos de ellos, que ellos tendrían, que se veían forzadas y forzados a empezar por otros sitios. Por hablar pues, de la estructura del Estado, de la configuración política del mismo. Son dos planos diferentes, pero en todo caso respetable que ellos entiendan que no quieren registrar una reforma constitucional sin permiso de apoyarla, ¿no? Por la parte de la derecha hubo un poco más de debate, digamos, negando la mayor, que es lo que están haciendo, lo están haciendo Junts y PNV, o sea, lo están haciendo, lo han hecho abiertamente, pero sí que dijeron que no votarían en contra, pero negando que hubiera problemas de efectividad con el derecho al aborto, como si esto fuera a señalar a una organización política concreta que gobierna en algún lado, lo cual no es así, porque es que no hay un territorio en el Estado en el que esté plenamente garantizado. Otra cuestión es que algunos sitios se haga mejor, que esto sí que es verdad que también existen muchas diferencias entre los 3 sitios donde puedes abortar en Castilla-León y los 22 de Galicia. Fijaos la diferencia de territorio. Pues sí, hay una diferencia, ¿no? Y entonces, esto es así, ¿no? No digo que sean públicos, ¿vale? Digo que a ver, hay mentiras. Bueno, ¿y qué pasó desde entonces? Bueno, nosotros seguimos trabajando. De hecho, tuvimos reuniones con todos los grupos, grupos socialistas y con eso, con muchas organizaciones, ¿no? Y bueno, el PSOE se resistía. Se resistía, no decía que no, pero bueno, era como vale, pero vamos con calma. Bueno, esto de ir enfriando un poco, ¿no? Entonces, nosotros hemos ido trabajando con la sociedad civil, entendiendo siempre que este era el camino para llegar realmente a una reforma que fuera apoyada por otros grupos, ¿no? Y nos encontramos con que anuncia el presidente del gobierno la intención de introducir la reforma del aborto en la Constitución. O sea, perdón, el derecho, ¿no? El aborto, avanzar, blindar el derecho al aborto en la Constitución. Bueno, la negociación con el Partido Socialista, con la parte socialista del gobierno, fue intensa por la cortitud de plazos. Perdonad, pero esto fue así, porque básicamente nos pasaron una propuesta a las 10 de la noche de un lunes para llevarla a Consejo de Ministros del martes. Tampoco creo que la tuvieran antes. Era una propuesta malísima, la primera del PSOE, pero vamos, yo esto lo he dicho en abierto, en off y en todos los lenguajes posibles a la prensa, entonces no tengo ningún problema en que quede grabado, que era una propuesta que no era, vamos, o sea, alguien copió la propuesta francesa y el problema que tenemos es que nuestro ordenamiento jurídico no es como el francés. Entonces, era una propuesta que básicamente decía, se reconoce el derecho 43.4, ¿vale? Esto no es un debate para nosotras, en principio, luego veremos cómo lo aprovechamos, pero no es un debate 1543, que decía, se reconoce el derecho a interrupción voluntaria del embarazo, la ley determinará las condiciones de ejercicio del derecho.
Mirad, hay una cuestión clave en materia de regulación constitucional de los derechos, que es que la Constitución es la que tiene que regularlos, definirlos, salvo el caso de los derechos fundamentales, que el Tribunal Constitucional le da su contenido esencial, pero esto haciendo una interpretación contextual, histórica, por eso la evolutiva, de los derechos dentro del ámbito constitucional y de la sociedad. Pero si tú reconoces un derecho en un ámbito fuera de los derechos fundamentales, como sería el 43, y simplemente remites a la ley su regulación, sobre todo un derecho que depende de una prestación concreta de los poderes públicos, ¿tú qué estás haciendo? Es lo que se llama la desjerarquización constitucional. Tú le das a la ley la posibilidad de integrar el contenido constitucional de un derecho. Básicamente, y no a cualquier poder público, porque claro, ¿dónde carajo residen las competencias de sanidad? Es que cuidado, porque aquí le estaríamos diciendo sería viva Ayuso, viva Ayuso. Entonces ya era, o sea, pero esto nos costó explicarlo. Pero la primera propuesta era como tremenda y ahí la verdad es que ahí tanto Mónica como Yolanda se estuvieron a saco para evitar que esto saliese de esa manera, porque claro, como ministra de Sanidad es Mónica la que lleva esto, pero claro, Yolanda estaba enloquecida con que fuera nuestra propuesta la que fuera y ahí fue esencial que ella se mantuviera muy firme, ¿no? Esto a las 10 de la noche y estuvimos como hasta las 2 de la madrugada con este debate. Conseguimos quitar la referencia a la ley, pero no avanzar mucho más. Y ya fue por la mañana, con las ministras sentadas en el Consejo de Ministros casi, como conseguimos dar un pasito más. ¿Cuál es la propuesta actual que existe en el Gobierno? Que sin duda la conoceréis. Bueno, ahora no os la digo de memoria, que no la he apuntado. Se reconoce a las mujeres la interrupción. No sé si habéis notado que en nuestro texto de reforma constitucional no hay sujeto. Ahora iremos a eso. Se reconoce el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. Los poderes públicos garantizarán su ejercicio en condiciones de igualdad con protección de los derechos fundamentales. Esto es lo que ha quedado en primera vuelta del Gobierno. Ahora va informe de Consejo de Estado y segunda vuelta. Ya hablaremos ahora de los plazos del procedimiento, hablo al final. Entonces, ¿por qué nosotros? Bueno, llegó un momento que dijimos, venga, vale, para primera vuelta, porque claro, veníamos de la ley, la ley dirá cómo se hace esto, ¿no? Entonces, para primera vuelta nos pareció asequible porque pensando en a dónde podemos llegar. Aunque bueno, en fin, lo de los movimientos a nivel gobierno va a ser complicado, pero bueno, de a dónde queremos llegar, que es nuestra intención, ¿vale? Digamos, pensándolo un poco con estrategia negociadora. ¿Cuáles son los problemas que nosotros le vemos a esta propuesta actual? Y lo vais a entender porque son problemas, digamos, que se explican en función del contexto que Amanda y Esperanza han puesto sobre la mesa, ¿no? En primer lugar, que falta un contenido normativo efectivo. Esto está relacionado con esto de la desjerarquización de la Constitución que os comentaba. ¿Por qué? Porque tú haces una referencia a la igualdad efectiva. La igualdad efectiva está muy bien que hagan referencia, ellos lo hacen por temas territoriales, a nosotros nos sirve para anclarlo, tema migratorio, oye, con la igualdad estupendamente, ¿no? Pero claro, la referencia genérica, los poderes públicos en protección de sus derechos fundamentales, de los derechos de las mujeres, que los mencionan otra vez, el texto, en fin, ya se ve que se parió un poquito así corriendo, porque lo de los derechos fundamentales, otra vez las mujeres, los derechos fundamentales en genérico, mencionar los derechos fundamentales en genérico no aporta contenido. Pero no aporta contenido porque, evidentemente, en este país un legislador lo que no puede hacer es olvidarse de que existen derechos fundamentales a la hora de legislar. O sea, siempre es en protección o en su caso, oye, pues no alterando, no vulnerando, bien, claro, gracias. O sea, pero siempre va a ser en protección o en defensa o en cobertura de los derechos fundamentales. Luego, uno no aporta. Pero lo peor de esto es que aquí el riesgo de jerarquización constitucional se le añade el riesgo de colisión con otros derechos. ¿Por qué? Nosotras mencionábamos la autonomía, y universalidad, libertad y otra serie de cuestiones que, digamos, llaman a una serie de derechos fundamentales, unos concretos, y luego volveré a esto. Pero lo que hace esta propuesta, dejándolo en genérico, es introducir una serie de debates del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo o derecho al aborto con determinados derechos fundamentales que están todos en esa sección, pero que algunos son peligrosísimos para ponerlos en colisión. Para empezar, el superado debate con el derecho a la vida del artículo 15. Porque uno de los problemas, además, que podría tener la incorporación, que nunca sería real, pero que no podremos hacer esa reforma en la vida, del derecho al aborto en el artículo 15, sería ponerla a dialogar con el derecho a la vida, el derecho al aborto. No, ese diálogo no existe, porque son ámbitos diferentes. Y esto es algo muy claro que quiero que sepáis. Lo son jurídicamente, bueno, lo son moralmente, éticamente, esto ya es una cuestión ideológica, pero es que también lo son jurídicamente, conforme a la regulación española de lo que significa ser persona y tener capacidad como persona. ¿Vale? Una cosa es la eutanasia que se ejerce respecto de una persona y
No me voy a meter en la objeción, pero en mi opinión creo que muchas la conocéis al respecto. La objeción con el aborto es que, en fin, es como si un policía dice que ahora los robos él le parecen estupendos y entonces pues no va, oye, no va a investigar robos. No, pues un poquito lo mismo, ¿no? Pero bueno, en fin, poner a dialogar el derecho al aborto con el derecho a la vida es un problema. Y si tú haces una mención genérica a los derechos fundamentales, lo que estás reconociendo es matices que no existen. Repito, no existen, pero aquí nos tragamos el derecho a la objeción de conciencia. Y no existen jurídicamente, ¿vale? Esos matices. Que si queréis que yo argumente sobre por qué creo que hay derecho a objeción de conciencia y que no tiene nada que ver con la protección del derecho a la vida, ya si queréis más adelante en juntas lo vemos. En segundo lugar, hay otro derecho fundamental, que es el derecho a la libertad religiosa. Esto sí que está relacionado con la objeción que tiene la gente con el derecho al aborto. Y si hablemos de una referencia a derechos fundamentales y a la protección del aborto conforme a los derechos fundamentales, o la protección de los derechos fundamentales para ejercer el derecho al aborto, estamos haciendo un debate entre el derecho al aborto y el derecho a la libertad religiosa. Con una referencia así en la Constitución, pese a que sepamos que esta es una reforma muy difícil que salga, a nosotros nos parece muy peligroso que la primera vez que se traiga esto a debate al Congreso sean estos términos. Porque esto podría poner en peligro el derecho al aborto como un derecho vinculado a la autonomía y entendiendo que tiene que ser leído desde otras perspectivas. Y esto, la interpretación evolutiva de la Constitución se basa en las leyes existentes, se basa en, digamos, en la cuestión social de cómo se ven las cosas, pero también se basa en ese tipo de debates parlamentarios y en lo que traen de suyo y en lo que acaban reconociendo y diciendo los grupos y sobre todo los grupos de izquierdas del gobierno, ¿no? Entonces, esto es peligroso. Y por último, también una colisión con la libertad de expresión. Y yo no voy a hacer referencia de nuevo a las clínicas abortivas o a lo que sufrimos las mujeres cuando queremos abortar, pero que de asesinas para arriba. Bueno, de asesinas para arriba en Madrid ahora mismo. No hace falta ir muy lejos, ¿no? Con la campaña que el propio gobierno de la Comunidad de Madrid está llevando a cabo. Eso no es libertad de expresión. O sea, nosotros no queremos que haya una protección en términos de derechos fundamentales. Porque esto puede dar lugar, repito, a un juicio de proporcionalidad inexistente y que no queremos ver entre una serie de derechos fundamentales, ¿no? Entonces, nosotras, estas son las limitaciones que le vemos a esa propuesta. Y bueno, y luego una cuestión básica, como os digo, que es el sujeto. Si nosotras, vamos a ver, la ley de 2023, ya lo ha explicado Amanda, reconoce el derecho al aborto a todas las realidades que existen, a las mujeres, a las personas gestantes, a los hombres gestantes, porque habla de personas gestantes. Nosotras en nuestro texto, como somos personas, digamos que sabemos con quién gobernamos, con quién negociamos, no hablamos de sujetos, sabemos que los sujetos son los que son las personas que tienen derecho a ejercer el aborto son aquellas que se pueden quedar embarazadas y punto, sin perjuicio de su identidad sexual, orientación, lo que sea, ¿no? Entonces, vamos, o identidad de género. Entonces, nosotras eliminamos los sujetos para no tener problemas. Porque sabemos que si incorporamos personas gestantes nos van a hacer que desaparezcan, porque son términos que bueno, el Partido Socialista no quiere usar y muchas otras personas. Negar la realidad para nosotras nunca es una alternativa y el borrado tampoco. Pero decidimos no incorporar ningún sujeto precisamente para facilitar una negociación al respecto que fuera respetuosa. Si incorporas solo las mujeres estás produciendo un borrado. Estás produciendo un borrado de otra serie de sujetos que sí que tienen derecho a ejercer el aborto en nuestro país y además es que estás en contra de una ley que acabas de aprobar por el mismo gobierno de coalición. Esto es una cuestión que además es absurda, ¿no? Entonces nosotros partimos de la base de que simplemente se puede eliminar porque se reconoce la interrupción voluntaria del embarazo. Hombre, ya me dirás tú, ¿a quién se lo vas a reconocer? A un hombre cis hetero no, ni hetero, vamos, a un hombre no, biológicamente, ¿no? Creemos que no hace falta y esta es una limitación también que le vemos a esta propuesta que creemos que tiene que evolucionar. Entonces, ¿qué debe incorporar para nosotras esta propuesta? Entendedme bien, nosotras pues, seguimos poniendo continuamente, durante toda aquella noche lo hicimos y a día de hoy también nuestra propuesta. Pero siendo realista, cuando tú te enfrentas a una negociación, lo que tienes que analizar es cómo puedes tener éxito en la misma, o un éxito relativo, aunque sea. Entonces, nosotras lo que estamos haciendo ahora es trabajar en una propuesta que no está finalizada y por eso no la voy a leer, no tengo una propuesta que leeros, ¿vale? Porque la estamos trabajando entre nosotras y también con otras organizaciones. Pero digo, tenemos que partir de la propuesta que existe y modificarla para que llegue a algo lo más parecido posible a nuestra, no en la letra, porque esto es muy difícil, pero sí en el sentido, ¿no? Vale, entonces, ¿qué entendemos nosotras que tiene que incorporar esta propuesta? Ya os digo que eliminar sujetos, eso fuera. Tienen que incorporar referencias a una o todas estas palabras, a la dignidad, ¿vale? Porque, es decir, en vez de quitar todos esos derechos fundamentales que no nos interesan, más bien mencionando aquellos que sí están vinculados.
Bueno, la dignidad no es que esté en la sección de los derechos fundamentales, pero es, digamos, el núcleo intangible de derechos para los poderes públicos y, por tanto, su mención siempre bien, nos viene estupendo para que se entienda que es parte de nuestra dignidad el derecho a nuestra autonomía corporal, ¿no? Segunda cuestión que queremos incorporar, el derecho a la autonomía física, corporal o sin apellido, nos da igual, porque, hombre, esto es una cuestión, la incorporación del derecho a la autonomía, bueno, que hace una referencia inmediata a la capacidad de decisión libre e informada, ¿vale? Eso de primeras, pero es que además también es una cuestión de justicia histórica y coherencia, ¿no? con los avances políticos y sociales. Porque es que a día de hoy el Parlamento Europeo, el Comité Europeo de Derechos, o sea, perdón, de la ONU, de Derechos Humanos, o sea, la vinculación del aborto, del derecho al aborto es con la autonomía. Porque, es decir, en nuestro ordenamiento jurídico, en nuestra Constitución, la integridad física y moral es un llamado directo a la autonomía, pero la palabra autonomía es la que se usa en los textos internacionales y es la que se usa por el movimiento feminista, y nosotras entendemos que estaría bien que se usase por primera vez en la Constitución, no para hablar de ayuntamientos, sino de nuestros cuerpos, ¿no? Y nuestra posibilidad de decidir. Y por último, como os digo, la integridad física y moral. ¿Vale? Pues bueno, pues porque protege precisamente frente a esas presiones sociales, religiosas e institucionales que amenazan, que a día de hoy hacen que sea, bueno, pues que el derecho al aborto no esté totalmente garantizado en nuestro ordenamiento jurídico. Y acabo el tema de material y me voy al procedimiento, que es rapidísimo, con una cuestión. Porque esto es muy importante. Nosotras a todo esto le sumamos un argumento, hacemos de la necesidad virtud, y fijaos que el debate que se está dando entre el 15 y el 43 no nos viene mal si se mantuviese la tensión, para convencer al socio, hacer, digamos, este texto más atractivo. Hacer de este texto algo que realmente incorpore una visión del artículo 15 en el propio 43. Vale, esto es muy importante. ¿Y por qué? Además, le sumamos argumentos, tenemos un documento que estamos elaborando, le sumamos otros argumentos, porque fijaos, el Tribunal Constitucional no ha reconocido el derecho al aborto dentro del 15, pero sí ha reconocido, por ejemplo, el derecho a la protección de datos, que está por ahí en el 100 y pico, dentro del artículo 18 del derecho a la intimidad, como un derecho clave para reconocer el derecho a la intimidad en el siglo XXI. Y esto lo ha hecho por interpretación contextual. Mencionar la integridad física y moral, mencionar la dignidad o la autonomía en el artículo 43 posibilita esa interpretación obvia de vincularlo directamente a un derecho fundamental, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Y eso es algo que a lo que nosotras queremos aspirar también, a que lo haga el propio Tribunal Constitucional, a que lo integre. Y el derecho a la protección de datos, bueno, esto lo explica Esperanza mejor, pero es que lo ha integrado, ha dicho, este derecho está aquí. O sea, y lo ha integrado en un derecho fundamental. Esto es posible. ¿Cómo? Utilizando esto. Entonces, este debate entre el 15 y el 43, nosotras lo queremos usar con el socio y decirle, claro, pero es que la gente se está quejando porque parece que no estamos haciendo nada, y yo comparto lo que ha dicho Esperanza, creo que en el 43 está mejor, pero con una letra concreta. El problema del reconocimiento de los derechos constitucionalmente es más de ubicación, perdón, de texto que de ubicación, es más de texto. Un texto claro, esto pasa como todas las normas, un texto claro es mucho más efectivo que un reconocimiento genérico. O sea, yo prefiero un texto como el que podría dar de sí esta negociación incorporando nosotras en el 43 que el primer texto del PSOE en el artículo 15. Vamos, o sea, por absolutamente descontado. En fin, sobre este debate, ¿no? Y luego la cuestión formal. Efectivamente, como decía Amanda, nosotros en esta legislatura ya hemos reformado la Constitución, hemos reformado el artículo 49 para incorporar, bueno, para incorporar referencia a personas con discapacidad, eliminar referencia a las personas, a minusválidos, estas palabras, entre otras cuestiones, ¿vale? Pero sí que hemos reformado un precepto que está exactamente ubicado, vamos, cuya reforma exige el mismo procedimiento que la reforma del 43. Este es un procedimiento que, como decían, exige una serie de mayorías en ambas cámaras, que nosotras esas mayorías sin el Partido Popular no tenemos, pero también os digo, cuando viene un proyecto de ley del Gobierno, lo primero que se somete es, si alguno de los grupos lo presenta, o sorpresa, en este caso sorpresa, seguramente Vox lo presentará, a una enmienda a la totalidad. Y esa enmienda a la totalidad lo que requiere son 176 votos para superarse, como cualquier ley. Bueno, un poquito más de mayoría, no le vale más votos que sí que no, sino una mayoría absoluta. Esto quiere decir, vale, ya lo sé, hoy tenemos el problema con Junts, pero bueno, yo también os digo una cosa, Junts no va a votar que no a todo, ni va a presentar enmiendas a totalidad a todo. Y con el aborto yo francamente creo que no se atreve, si os lo digo. Esta es mi idea. Esto se estaba grabando, esto igual hay que cortarlo, ¿vale? Pero lo digo, no.
pero yo, porque habla con ellos, hombre, yo creo que en esto, evidentemente, no son de retroceder, o sea, tienen sus cositas, pero en esto no. Y creo que podemos aspirar a esos 176, no digo que sea fácil, creo que podemos aspirar y que tenemos que trabajarlo. Y eso significaría que una votación en el Congreso admitiría la necesidad de incorporar el aborto en la Constitución. Y eso significaría que se habría un plazo de enmiendas para reformar la Constitución e incorporar el derecho al aborto. Y eso es muy importante. En sí mismo es una victoria. Y además, también os digo, porque esto es así, que lo ha mencionado también Amanda, estaríamos debatiendo en el Congreso de derechos de las mujeres desde donde nosotras queremos debatir de ello, que siempre fue también nuestra intención al hablar del derecho al aborto en la Constitución. Hablar de lo que nosotras queremos hablar, no que nos sitúen marcos para hablar de bueno, pues cuestiones ajenas a lo que para nosotros debe ser un debate, o es un debate que realmente la ciudadanía pues, le llama a pensar que la política está para algo, ¿no? Y para esto tenemos que estar. Y bueno, yo creo que básicamente he tocado todo. Así que quedo a disposición de las preguntas y de nuevo muchísimas gracias.